Buenas noches. Buenas noches, pastor. Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Y eso pone fin a la discusión. Espíritu Santo, Espíritu me Santo, dispongo a aprender. me dispongo a aprender. Enséñame. Enséñame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una cosa que nosotros como cristianos necesitamos entender es que Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Lo que Jesús vino a revelar es que Dios es Padre. Padre es cercano. ¿Sí? Piense usted en su papá. Usted a su papá no le decía, por ejemplo en mi caso, mi papá se llama Marco Tulio. Yo le decía, oh excelentísimo Marco Tulio, oh bueno y santo Padre poderoso, vengo ante ti pidiéndote con la benevolencia de tu poder que me regales para un par de zapatos. No, yo no hacía eso. Le decía, papi, se me acaban los zapatos. Así, sin tal. Siempre había respeto, pero había ese tipo de cercanía. Entonces, todo tiene que ver con la ley y la gracia. ¿Qué es ley? En la conciencia del hombre, como el hombre, Adán pecó, Adán se siente indigno. O sea, el hombre con naturaleza pecaminosa se siente indigno de acercarse a Dios. Y considera que tiene que ganarse el derecho para acercarse a Dios. Una de las formas que el hombre considera que debe hacer para ganarse el derecho a acercarse a Dios es orar, o leer Biblia, o ayunar, o ir a la iglesia, o hacer buenas obras. Entonces, de alguna manera el hombre considera que paga el precio y que eso le da derecho. Esas son obras. Esas son obras. Cualquier obra, no es que orar sea malo. Orar es una obra. Pero si orar se hace para tener derecho a que Dios me dé, es una obra de la ley. Es una obra muerta. Una obra muerta. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta, pero la fe necesita obras, pero son obras de fe. Entonces, las obras de fe, ¿cuáles son? La diferencia entre la ley y la gracia, ¿cuál es? La gracia dice, Señor, te doy gracias, porque tú, por la sangre de Jesús, has establecido comunión entre nosotros. Y me acerco a ti por la sangre de Jesús. Gracias a que tú me hiciste justo por el sacrificio de Jesús, yo vengo ante ti y declaro que tengo comunión contigo porque tú has establecido que yo tenga comunión contigo por la sangre de Jesús. Entonces yo vengo ante ti para amarte, para servirte. Y como te amo y te sirvo y quiero conocerte, oro. Como te amo y te sirvo y quiero conocerte, ayuno. Como te amo y te sirvo y quiero conocerte, leo la Biblia, voy a la iglesia. Pero es porque quiero conocerte, es porque te amo. Esas son obras de fe. Pero cuando yo digo, no he recibido respuesta a mi oración porque no he orado lo suficiente, esas son obras de ley. Cuando yo digo, no he recibido la sanidad porque no he ayunado lo suficiente, no he recibido la sanidad porque no he ayunado lo suficiente, esas son obras de la ley. Entonces uno se puede acercar a Dios de dos maneras. Con la fe de Tomás o con la fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Tomás? Recordamos que el pasaje dice que se apareció Jesús a los discípulos y Tomás no está con ellos. Y Jesús les dijo, salve. Y ellos quedaron admirados. Y él habló con los discípulos. Y cuando llegó Tomás le dijo, al Señor hemos visto. Y Tomás dijo, si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Entonces hay dos tipos de fe. La fe de las obras, es la fe de Tomás. De los sentidos. Y está la fe de Dios, que es la fe de Abraham. La Biblia dice de Abraham
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos creer? ¿Qué es lo que necesitamos creer para recibir la gracia de Dios? La palabra. Necesitamos creer que Jesús es el pago por nuestro pecado. Lo que está escrito es. Lo que está escrito es, y la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne y que nuestro pecado fue puesto sobre Jesús, que nuestra duda, nuestra pobreza fue puesta sobre Jesús, que nuestra enfermedad fue puesta sobre Jesús, que nuestra tristeza, nuestra depresión fue puesta sobre Jesús. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ojo con esto. La paga del pecado es la muerte. Entonces Dios exige que haya un muerto. Dios sí nos ama, pero el amor de Dios no consiste en que nos perdona los pecados. Porque si Dios perdona pecados, no necesita morir Jesús. Pero Dios estableció la paga del pecado es la muerte. O sea, tiene que haber un muerto. La justicia exige que haya un muerto. Pero si nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa y no podemos quitarnos la naturaleza pecaminosa, nosotros podemos con naturaleza pecaminosa tener buenos pensamientos y no criticar y no juzgar y no hablar mal y no ser adúlteros ni fornicarios ni homosexuales ni lesbianas ni tomadores ni necios. O sea, con naturaleza pecaminosa podemos tener buenas costumbres, buenos hábitos, buenas conductas. Pero no es por las buenas conductas que vamos al cielo, porque Efesios 2:8 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué nos lleva al cielo? El ser libres de la naturaleza pecaminosa. Y para ser libres de la naturaleza pecaminosa, Dios exige que haya un muerto. Por eso la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo tiene que morir por nosotros? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando estamos en Colombia, cuando la selección Colombia gana, así usted no juegue fútbol y no entienda mucho de fútbol, cuando la selección Colombia gana, uno se emociona y ganamos. Entonces, nosotros, los que no somos jugadores, ni nos gusta el fútbol, ni vamos al estadio, nos identificamos con el triunfo de la selección Colombia. ¿Por qué? Porque somos colombianos. Dios hace a Adán a su imagen y semejanza. Adán era el Dios de este mundo. Cuando Adán peca, pierde la naturaleza divina y Dios identifica a los seres humanos con Adán. Entonces, por un hombre entró el pecado y todos somos pecadores. Es como si la selección Colombia pierde. La selección Colombia pierde y uno se desanima, uno se desinfla. ¡Ah! ¡Qué pena! Porque nos identificamos con la pérdida de la selección Colombia. Cuando Adán peca, Dios nos identifica a todos los seres humanos con Adán. Entonces, todos quedamos pecadores. ¿Qué hace Dios para cambiar la naturaleza pecaminosa? Necesita otro Adán, el segundo Adán, es Jesús. Entonces, Adán antes de pecar es igual que Jesús. Tiene naturaleza divina, tiene la mente de Cristo, es santo, recto, puro y perfecto, no muere, no se enferma, no sufre tristeza ni depresión. ¿Cuál es la diferencia entre, ojo, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús se identificó 100% con los hombres, 100%, ¿es claro? 100%. Jesús va a desarrollar una tarea que ningún hombre puede desarrollar. ¿Cuál? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso hace que Jesús sea las primicias, eso hace que Jesús sea el sumo sacerdote, el sacerdote para siempre. Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es la luz del mundo, la sal de la tierra. Jesús es el que muere. Y gracias a la muerte de Jesús, ¿qué pasa? Como Jesús venció la muerte y venció al diablo, la enfermedad y la pobreza, el que cree en Jesús se identifica con Jesús. Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo y también por un hombre entra la salvación. Entonces, ¿qué necesitó hacer Adán para pecar? ¿Qué necesitó hacer? Adán tomó una decisión. ¿Qué necesitó hacer Jesús para no pecar? Tomó una decisión. Él no pecó, él pudo haber pecado. Pero la Biblia dice que él fue tentado en todo sin pecado, él no pecó. Entonces, cuando Jesús derramó la sangre, gracias a la muerte de Jesús, Jesús murió como un santo. O sea, él por él mismo no pecó. Él por él mismo
no cometió ningún delito contra Dios. Él muere llevando el castigo del pecado de nosotros. Él muere llevando el castigo de las enfermedades de nosotros. Él muere llevando la pobreza de nosotros, la tristeza, la depresión, el estrés de nosotros. De nosotros. Y eso Dios lo carga sobre Jesús. Entonces Jesús muere y lleva el castigo del pecador. Lleva el castigo del pecador. Ahora, si el pecador muere en Jesús, ya la paga del pecado es la muerte, entonces la muerte ya fue cumplida. Ya fue cumplida. ¿Qué necesita el que tiene naturaleza pecaminosa para poder tener vida? Identificarse con el sacrificio de Jesús. O sea, decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo en carne, que murió en la cruz y murió en mi lugar. Y creo que por la sangre que Jesús derramó, yo soy libre de la naturaleza pecaminosa. Creo que por la sangre que Jesús derramó, creo que Jesús es el Señor, creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y creo que Jesús es el Señor y Salvador. Cuando la persona cree eso, ¿qué es creer? ¿Qué es creer una palabra? ¿Qué es creer? Debe un sinónimo de creer. Aceptar. Aceptar. Muy bien, aceptar. Otro sinónimo. Confiar. Confiar. Otro sinónimo. ¿Cómo? O un sinónimo de fe es hablar. Hablar. De fe, es hablar. Sí, o sea, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo sabe lo que una persona cree? Por lo que habla. Por lo que habla. Entonces, lo que usted habla es lo que usted cree en su corazón. Entonces, cuando escucha el mensaje del Evangelio y escucha que que el amor de Dios es tan grande que envió a Jesús y que Jesús murió en mi lugar y que gracias al sacrificio de Jesús yo puedo ser libre de pecado, gracias al sacrificio de Jesús puedo vivir sano. Ojo con esto, gracias al sacrificio de Jesús yo soy libre de la muerte espiritual, libre de ir al infierno, pero también gracias a la muerte de Jesús soy libre de toda enfermedad. Gracias a la muerte de Jesús soy libre de toda pobreza, de toda miseria, de todo problema con el cónyuge, con los hijos, con los vecinos. O sea, en Jesús Dios me dio la bendición de Abraham. Entonces yo tengo derecho a tener salud, a vivir larga vida, siempre sano, con buena visión, con buen vigor y morir joven. Es decir, morir joven en el sentido de que muero de 120 años, que fue lo que Dios estableció para los hombres, pero morir con vigor, con buena visión, con plata, con paz. Jesús ganó todo lo que Adán perdió. Eso es un hecho. Eso es un hecho. O sea, eso es un hecho irrefutable. Es así. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hay dos obras. Hay obras que son como consecuencia de la fe y hay obras que son como consecuencia de la ley. ¿Cuáles son las obras consecuencia de la ley? La religión nos enseña, yo tengo que pagar el precio. Entonces, para que Dios me sane, tengo que orar 4 horas. Para que Dios me sane, tengo que ir a la iglesia. Para que Dios me sane, tengo que hacer ayuno. Cuando usted hace eso para ganar el derecho a que Dios lo sane, eso es ley. Eso es su justicia propia. Y eso no sirve para nada. Eso ante Dios no sirve para nada. O sea, cuando usted dice, para que Dios me multiplique el dinero, voy a diezmar, eso es una obra de justicia propia. Para que Dios me sane, voy a ir a la iglesia, eso es una obra de justicia propia. Esas obras no sirven. Para que Dios me sane, voy a repartir mercado a los pobres. Esa es una obra de justicia propia. Las obras de justicia propia van delante de Dios y dicen, Dios, yo ayudé a los pobres, yo merezco que me sane. Dios, yo oré, yo merezco que me sane. Dios, yo ayuné, yo merezco que me sane. Esa es la justicia propia. Esas son las obras de la ley. Eso hace la religión. La religión dice tiene que hacer penitencia a Monserrate, 7 domingos a Monserrate. O la religión dice tiene que hacer penitencia a Chiquinquirá, 4 domingos a Chiquinquirá. O la religión dice tiene que hacer 5 rosarios, 5 Padres Nuestros, para que Dios lo perdone. La religión dice tiene que ir a misa
20 días seguidos para que Dios lo perdone. La religión dice, tiene que ir a misa y confesarse y comulgar durante un mes seguido para que Dios lo perdone. Eso es que como usted hizo cosas, Dios está en la obligación de perdonarle. Como usted hizo cosas, Dios está en la obligación de sanarlo. Como usted hizo cosas, Dios está en la obligación de darle. Eso es ley. Eso no sirve para nada. Eso son obras propias. Esa es justicia propia. Eso no gana nada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mire lo que dice Romanos 8:5. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos da la salida. Y explica claramente. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Es decir, Jesús murió por mí. Jesús me hizo libre. 5:1. Justificados pues por la fe. Escuchen, justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar. Justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? Es aceptar. Justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? Hablar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Justificados pues por lo que usted habla. Justificados pues por lo que usted acepta. Justificados pues por lo que usted recibe de Dios. Tenemos paz para con Dios. O sea, por la fe usted es justo. Justo es que puede acercarse a Dios sin decir Dios poderoso, bueno y santo, maravilloso y eterno. Justo es que usted se puede acercar a Dios como usted se acerca a su papá. Un niño chiquito, ¿cómo se acerca al papá? Ahora no me digan, es que yo soy huérfano, entonces no sé cómo. ¿Sí? Un niño chiquito se acerca, papi, deme helado. Papi, me faltan zapatos, papi, me faltan. Ustedes de chiquitos tenían papá, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cómo era la vuelta? Papi, deme esto. Y si el papá tenía le daba uno. Sin tanta vuelta, sin tanto análisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene confianza. Él es el papá de uno. Uno sabe que es el papá de uno. ¿Y uno qué hacía? Hablaba. O sea, uno mostraba la fe. Cuando usted le pide a su papá, está mostrando que cree que su papá le da. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es por la sangre de Jesús que tenemos paz. Es por la obra que Jesús hizo. Es por lo que Jesús hizo. No es por lo que yo hago. Es por lo que Jesús hizo. Entonces, ¿cuál es mi justicia? Mi justicia es Jesús. Cuando los judíos le dicen a Jesús, ¿qué obra debemos hacer para ser salvos? Los judíos están pensando, ¿cuántas veces debo subir el monte Sinaí de rodillas para ser salvo? Cuando los judíos le dicen a Jesús, ¿qué obra debo hacer para ser salvo? ¿Cuántas veces debo dar de comer al pobre para ser salvo? Porque ellos están acostumbrados a hacer obras. ¿Por qué? Porque Dios a ellos les dio la ley. ¿Para qué Dios le dio la ley a los judíos? La ley fue dada para demostrar que somos pecadores. La ley no fue dada para salvar a nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. O sea, el que hace una cosa falla en la otra. No, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario y dice mentiras. No, yo no mato, yo no robo, pero es mentiroso. La Biblia dice, el que peca en un área, pecó en todas. El que peca en un área, pecó en todas. Entonces, el que peca en un área, pecó en todas las áreas. Entonces, son 613 leyes. La ley fue dada al judío para mostrarle al judío que era pecador. O sea, el propósito de la ley no es cumplir la ley. No es no comer marrano, no es no comer ibis, no es no comer avestruz, no es no hacer esto. No, el propósito de la ley no es ese. El propósito de la ley es demostrarle que por más de que usted se esfuerce, algo se le escapa y no puede cumplir la ley. ¿Sí es claro? O sea, por muy buena gente que usted sea, en algún momento la embarra. Por querido y santo que usted sea, en algún momento comete una infracción. Por buena gente y amable que usted sea, en algún momento hizo una grosería. Por querido, dadivoso y simpático que usted sea, en algún momento hace el propio. El propósito de la ley es mostrarle que usted es pecador. Ese es el propósito de la ley. Entonces,
Una vez que usted sabe que es pecador, que yo sé que soy muy pecador, entonces Dios dice, mire, usted no puede solucionar el problema. Como usted no puede solucionar el problema, yo voy a mostrarle que lo amo. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que da a Jesús. Para que Jesús viva santamente. Jesús es el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Es como si la Virgen María hubiera quedado de vientre. Entonces nace Jesús sin pecado, sin relación con el pecado. Él no peca. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él muere siendo inocente. Entonces, ¿por qué muere? Por mi pecado, por su pecado. Jesús es el pago del pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Escuchen, Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. O sea, Él quitó el pecado del mundo. Entonces, la relación con Dios ya no se basa en si peco o no peco. Entonces, yo no oro, no ayuno para tener comunión con Dios. Yo no ayuno buscando tener comunión con Dios. O sea, buscando tener un pago con Dios. O sea, como... por agradecimiento. Sí, Señor. O sea, Dios me amó tanto que Él estableció una relación conmigo. Dios me amó tanto que Él estableció una relación, Dios estableció un vínculo conmigo. Dios me rescata. Dios me cambia la naturaleza. Dios me da vida. O sea, yo no tengo que ver nada de eso, es un regalo, Dios me da. Entonces, como Dios me da, yo reconozco que es Dios el que me da, entonces yo oro por amor, sirvo por amor. Entonces yo busco orar o leer la Biblia porque amo a Dios, porque quiero servir a Dios, no para ganar nada. Yo leo, ayuno, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, porque Dios estableció una relación conmigo por medio de Jesucristo. Y como estoy agradecido, yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios. Y como quiero amar a Dios, entonces quiero conocer cómo amo a Dios, por eso leo la Biblia. Quiero conocer cómo relacionarme con Dios, por eso ayuno, por eso busco a Dios. Cuando yo leo la Biblia, el leer la Biblia no hace que Dios cambie. El leer la Biblia me enseña a mí a saber qué hizo Jesús por mí. El leer la Biblia me bendice a mí. El ayunar no obliga a Dios a que me haga milagros. No, el ayunar me hace sensible para creer lo que dice la Biblia y creer que mi fe crece y yo recibo el milagro. El ayuno no cambia, dice, el ayuno me hace ser más sensible a Dios y eleva mi fe y me permite recibir fácilmente los milagros. En la iglesia hace que yo escuche de Dios y hace que mi fe crezca. El diezmar y ofrendar, la Biblia dice, honra a Dios con tus bienes, con tus diezmos, con tus ofrendas. Entonces, cuando diezmamos y ofrendamos, estamos honrando a Dios, estamos dando el primer lugar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, yo lo hago porque Dios estableció una relación conmigo. Él, de su buena voluntad, me amó tanto que estableció una relación conmigo. Y como Él estableció una relación conmigo, entonces yo quiero amarlo, yo quiero servirlo. Y por eso leo la Biblia. Y cuando yo leo la Biblia, porque quiero amar a Dios, quiero servirlo, pues Él me hace entender la Biblia, mi cuerpo se calienta, ¡ay! Entonces conozco a Dios. O sea, es como cuando le doy un beso a alguien que amo. Cuando le doy un beso a alguien que amo, es un beso chévere, es un beso con gusto, es un beso con alegría. ¿Sí? Pero cuando toca, pues no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí estoy diciendo claro? Cuando uno cocina, así no sepa cocinar, si uno lo hace con gusto y con amor, pasa un vaso de agua y ese vaso de agua quita el cáncer. Pero si uno lo hace a la berraca, a la brava, de mala gana, de mala intención, puede preparar un estofado, una pasta, un pollo y hasta intoxica al comenzar. Hay personas que el ajiaco es espesito rico y hay personas que tienen ¿cómo se llama eso? Como un humor, como una cosa, como una rabia ahí metidita, que cuando cogen el ajiaco inmediatamente se queda aguadito. No sé si se lo corta esto, ¿sí? Pero Dios nos quitó eso. Entonces, cuando usted ve a una persona, una de las características de conocer a una persona religiosa es cuando una persona empieza a orar, Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, oh, vengo ante ti maravilloso. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios. Sí, hay un tiempo de oración, hay un tiempo de adoración, hay un tiempo de alabanza, y un tiempo donde uno se goza en Dios, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres maravilloso. Hay un tiempo chévere, pero cuando uno me dice, Señor, oh,
así, eso es religión. O sea, la persona considera que tiene que verla a Dios para que Dios le conceda el milagro. El que ha nacido de Dios entiende que Dios es su papá. Entonces Jesús vino a revelar a Dios como padre. ¿Cómo se llama tu papi? José. Y usted le dice, oh, excelentísimo José, por las misericordias de tu amor, concédeme, excelentísimo José, dame un par de zapatos. No, papi me regala zapatos, o papi regala una paleta, o papi, sí, o no. O Germán se le acercaba así. No, pero yo sí le hacía pataleta, pero para que me comprara, pues en esa Los época, caprichos. Pero sí. usted le pedía a su papá y su papá le daba, sin tanta vuelta. O sea, él tenía como y él le daba. Sí. Uno no tenía que rogarle. Tenía plática. Uno no tenía que rogarle. Uno no tenía que rogarle ni la verle, ay, por favor, se lo ruego, ay, se lo suplico, por favor. No. Entonces Jesús vino a revelar a Dios como Padre. Como Padre. Entonces lo correcto, una buena oración es Padre Santo, o Padre bueno, o Padre mío, o Papá. Abba quiere decir papi. O tú puedes decir en tu oración, Abba. ¿Sí? Abba. Tú puedes decir en tu oración, papá, mira, tengo este problema, o así, o así, muéstrame qué hago aquí, qué hago allá. Explícame cómo es la vuelta. Así, hablar como tú hablas. Y ahí estás orando. Entonces, cuando tú has entendido que estás con el corazón de Dios, que tienes la naturaleza de Dios, cuando tú has entendido eso, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú oras por un enfermo, tú sabes que está sano. Porque no es porque arruguen los ojos, no es porque las fuerzas se sanan en el nombre de Jesús. No, tú sabes que es Dios por la obra de Jesús. Cuando hay un problema, tú no tienes que apretar los ojos y así sudar y en el nombre de Jesús. No, nada. Porque fue Jesús el que pagó el precio. Simplemente tú oras creyendo, sano en el nombre de Jesús. Para echar fuera un demonio tú no tienes que ayunar, ni leer Biblia, ni orar, y apretar los ojos y ¡fuera! No, porque es Jesús, Jesús venció al diablo. Entonces, como tú crees eso, ¿cuál es la obra? El fariseo le pregunta a Jesús, el judío le pregunta a Jesús, ¿qué obra debo hacer? Jesús le responde, cree en el que Dios ha enviado, en Jesucristo su Hijo. ¿Cómo tú muestras que crees en Jesús? Cuando estás enfermo, ante el dolor que tienes, tú dices, Padre, yo creo que Jesús se llevó las enfermedades en el madero y creo que por las llagas de Jesús estoy sano. Al decir eso con tu boca, estás demostrando que crees en Jesús. Si te falta plata, si te falta dinero para pagar algo a los teléfonos, tú dices, Padre, te doy gracias porque escrito está, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza de gloria en Cristo Jesús. Cuando tú dices eso, estás demostrando que crees en Jesús, en la obra de Jesús. Entonces, hay obras de la gracia, hay obras de fe y hay obras de la ley. Las obras de fe es la declaración de la palabra. Tú declaras la palabra. Cuando tú declaras la palabra ante un problema, estás sometiéndote a Dios y resistiendo al diablo, y el diablo huye y se soluciona el problema y la gloria de Dios se manifiesta. Pero es que duele hartísimo, pues grita la palabra. Es que me duele mucho, pues tú gritas la palabra. ¿Quién va a gritar más, el dolor o tú declarando la palabra? Si tú gritas declarando la palabra, el dolor se tiene que ir porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Si estás endeudado y tienes una deuda y tienes que pagar, Dios, necesito, aquí está, aquí dice, mi Dios siempre me suple, yo lo creo. El diablo quita sus manos del dinero en el nombre de Jesús y el dinero me llega porque el diablo no puede retener mi dinero en el nombre de Jesús. Y la plata me llega a tiempo en el nombre de Jesús. Y como llegan los recibos, llega la plata para pagar a tiempo en el nombre de Jesús. Y en la medida en que tú lo haces, llega el dinero. ¿Por qué? Porque estás haciendo una obra de fe. ¿Cuál es la obra de fe? Estás permaneciendo en la gracia. ¿Cuál es la obra de gracia? Declarar con tu boca un verso de la palabra de Dios. Y el secreto es permanecer declarando. Cuando tú declaras la palabra, ojo, Dios en este tiempo no tiene ninguna promesa. Entonces Dios no, en este tiempo a nadie le promete sanar porque la sanidad llegó hace 2000 años. Entonces tú tomas la sanidad. Señor, yo aprende estas 3 palabras que te van a cambiar la vida. Ya está hecho. Padre, tengo un dolor que
ese dolor es terrible, pero yo creo que Jesús se llevó los dolores y las enfermedades en la cruz del Calvario y creo que el diablo se tiene que ir y le habla ese dolor en el nombre de Jesús que se va. Y como yo declaro la palabra de Dios, yo creo que ya está hecho. Y eso funciona. O te mueres tú o se muere el dolor, pero los dos no pueden vivir. O te mueres tú o se muere la deuda, pero los dos no pueden vivir. Y la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El secreto es, lee la Biblia. El secreto es, aprende versículos de la Biblia. El secreto es, ante un dolor, declara versos de sanidad. El secreto es, ante una escasez de plata, declara versos que hablen de plata, versos de prosperidad. Cuando tengas problemas con tu cónyuge, con tus hijos, declara versos que hablen de paz, de vida. Eso funciona. Si llueve mucho, si tu región se está inundando, la Biblia dice, en Cantar de los Cantares, aquí el invierno se ha ido. La lluvia ya se fue. Y tú declaras eso, y por tu declaración, la lluvia cesa. Y si falta lluvia, tú mandas que llueva. Eso funciona así. Eso funciona así. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta noche el Espíritu Santo de Dios nos abrió el corazón, la mente y el entendimiento y nos dio espíritu, sabiduría y revelación para comprender las Escrituras. Y nos alumbró en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Nos hizo entender en nuestra mente que ya somos hijos de Dios, que tenemos autoridad en el nombre de Jesús, que somos como Jesús, somos hermanos de Jesús, tenemos el mismo papá de Jesús, el mismo espíritu de Jesús, el mismo poder de Jesús, podemos hacer las mismas obras de Jesús. Y declaro que el Espíritu Santo de Dios hoy nos reveló que la clave es actuar como Jesús. O sea, declarar la palabra en el nombre de Jesús. El Señor añada revelación y entendimiento a nuestros corazones y a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le llene con gozo y paz en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.